Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, ¿entiendes tus tentaciones? La tentación es algo humano. Los seres humanos somos sujetos a tentación, lo que significa es una puerta que se abre, que puede ser en nuestra mente, puede ser en nuestras emociones y puede ser también en el aspecto de nuestros instintos y pasiones, que pueden reclamar algo de nosotros que no necesariamente sea válido suplir, al menos no de esa manera en que se está haciendo la petición, no el reclamo. Con las tentaciones luchamos todos. Hay tentaciones prácticamente en todos los ámbitos de la vida. El dinero puede generar tentaciones, la relación con personas puede generar tentaciones, en los trabajos puede haber tentaciones. Hombre, si es que hasta solo encender el televisor puede significar encontrarte con alguna tentación. Ir por las calles puede significar que te topes con alguna tentación. Y el enfoque que le vamos a hacer hoy a ese tema de la tentación, que es un tema universal, se puede decir, el enfoque que le vamos a hacer es este: si tú entiendes tus tentaciones. Porque discernir lo que a uno le pasa, cómo a uno le sucede, es importante para poder uno liberarse de una cadena, para escabullirse ante una situación crítica en términos de tentaciones. Así es que este es nuestro tema. ¿Entiendes tus tentaciones? Se lee en la carta de Santiago capítulo 1 versos 13 y 14 al respecto. Dice así: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido. Noten esos vocablos: llevado y seducido por su propia pasión. Significa que es algo que acontece en tu interior, algo que se activa desde dentro de ti. Entonces, no es verdad que las tentaciones sean necesariamente de orden externo. Pues claro que se verifican, se manifiestan en lo externo de la vida, porque las tentaciones entran por la vista y por otros sentidos. Pero en realidad, donde está el mecanismo de activación, más bien es endógeno, más bien es interno del ser humano. Aquí está claro, aquí hay dos ideas que están claramente establecidas. La primera, que Dios no tiene nada que ver. Uno no puede decir Dios me puso esta tentación, porque Dios Él mismo no conoce la tentación, dice la Biblia. Él no es tentado y Él tampoco tienta a nadie. Y la otra idea central en el pasaje leído es que la tentación se activa desde dentro del individuo, no desde fuera. O sea que hay algo dentro de cada persona donde la tentación hace anclaje. Dice, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Pues esta escritura, amigos, nos ofrece la base escritural, la base, mejor dicho, de autoridad, ¿no?, de Dios, para trabajar con este tema. ¿Cómo se originan tus tentaciones? Porque estamos hablando de entender tus tentaciones, y para poder entenderlas necesitas tú, pues, reflexionar profundamente en cómo es que éstas se originan. Y será nuestra interrogante para trabajar con ella en el programa. ¿Cómo se originan tus tentaciones? Primera respuesta: se activan deseos, y mira cómo lo voy a poner, se activan deseos no certificados por Dios y su palabra en ti. Deseos no certificados por Dios y su palabra. Dios nos creó,
somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero eso no significa que todo lo que todo lo que aparece como un deseo en nosotros ha sido puesto y está aprobado y está certificado, como el término que usé, por Dios. No, porque hay deseos, ¿no? Hay pasiones y hay deseos instintivos en nosotros que son ya algo más primitivo en el ser humano, que son deseos y reclamos de pasiones, de anhelos apócrifos, diría yo, que no tienen esa aprobación de Dios y que por consiguiente necesitamos aprender a desoír para prestar más atención a deseos que sí son aprobados por Dios. Eso significa que cada persona debe revisar el espectro de todos sus deseos, anhelos, todo aquello que clama dentro de sí por una satisfacción, y preguntarse qué de todo eso es algo que está aprobado por Dios. Por ejemplo, hablemos de algo tan usual cuando se habla de tentaciones. Hablemos del contexto de la sexualidad. Dios nos hizo con la capacidad del disfrute sexual. Sin embargo, el disfrute sexual Dios lo certifica y lo aprueba en un contexto determinado, como es el contexto matrimonial. Fuera del contexto matrimonial se espera que la persona aprenda a dominar esos ímpetus, porque fuera del contexto matrimonial se le llama fornicación si se trata de personas solteras o adulterio si se trata de personas casadas. Entonces, así pensemos en otra clase de contexto, comer. Por supuesto que necesitamos comer. Es la manera en que vamos a subsistir desde la perspectiva física del ser humano. Pero si una persona le da rienda suelta a todos sus deseos por comida y come cosas que hoy día se venden en todos lugares pero que no son buenas para la salud, si atiborra de todo eso en cantidades que no son las correctas y come productos que tienen muchos efectos derivados negativos, esta persona comienza a padecer de obesidad, comienza a activarse síndromes metabólicos en ella, va a aparecer, por ejemplo, la diabetes y otros males y enfermedades. Entonces, ¿qué? Dios nos hizo con la capacidad, nos creó con la capacidad de comer, pero el deseo desmesurado por poner algo en nuestra boca puede llevarnos a la muerte. De igual manera, todos necesitamos recursos materiales. Notes, tercer ejemplo, todos necesitamos recursos materiales, pero el amor desmesurado por el dinero es principio de males, y dice la Biblia que muchos, al dejarse llevar por un amor desmesurado por el dinero, fueron traspasados, palabra literal bíblica, fueron traspasados por muchos dolores. Entonces, de esa manera se explica este primer aspecto. Las tentaciones se originan porque se activan deseos no certificados por Dios ni por su palabra en el interior del ser humano. Segunda respuesta, ¿cómo se originan tus tentaciones? Se originan muchas veces, y quizás no has pensado en esto hasta ahora, porque te colocas en el centro de atención. Tú te colocas como el centro de atención de tu propia persona, de tu conciencia, de tus sentidos. Entonces, eso ya es un error, porque donde quiera que hay esa concentración de atención en uno mismo, se va a terminar dando gusto a cosas que debieran más bien gobernarse, que debieran más bien refrenarse. El egocentrismo produce eso, conducta autodestructiva. Siempre es así. Egocentrismo conduce a una conducta autodestructiva.
Entonces necesitamos salir de ser el centro de atención. Y el centro de atención puede ser los propósitos de Dios para nuestras vidas, nuestra familia, nuestro proyecto de vida. Pero dedícate, amigo, amiga, a alimentar tu ego. Dedícate a alimentar todo aquello que pide algo dentro de ti y te vas a terminar autodestruyendo. Hablando de esa concentración en uno mismo desmesurada, dice uno de los textos del Antiguo Testamento, la sanguijuela tiene dos hijas, dame y dame, así se llaman, así se les califica, dame y dame. ¿Y qué es una sanguijuela? Es una especie de gusano que está solo comiendo y comiendo. Entonces, dejarse llevar por esos ímpetus, dame, dame, yo quiero, yo, mí, y toda esa concentración extrema en uno mismo, vas a terminar para vivir alimentando a un monstruo dentro de ti. Entonces tú no estás solo, no vives, es que ningún ser humano vive solo para la autocomplacencia. Ya no hablemos de individuos, hablemos de culturas dedicadas a la autosatisfacción de lo que sea, sexual, visual, lo que sea, se convierte en una cultura hedonista. Y el hedonismo es básicamente la concentración en exclusiva de darse uno satisfacción a sí mismo, a sus deseos, a sus anhelos y a todo lo que dice dame y dame dentro de cada persona, y cuando lo vemos en forma colectiva se convierte en una cultura hedonista, dedicada básicamente a la satisfacción personal o a la gratificación de los sentidos. Cuando se hace eso, el individuo se vuelve autodestructivo, la sociedad se vuelve autodestructiva. Bueno, veamos cómo es la vida humana hoy día. La vida humana da pesar. ¿Por qué? Porque la persona humana ha sido colocada en el centro de atención, cuando más bien el centro de atención debe ser Dios, sus propósitos, su voluntad para con cada ser humano. Tercera respuesta, ¿cómo se originan tus tentaciones? Se originan cuando abres tu mente y tu corazón a sugerencias de tu naturaleza pecaminosa. La Biblia tiene un término para referirse a la naturaleza pecaminosa del ser humano, se le llama la carne. Y está bien descrito. La carne equivale a la naturaleza pecaminosa del ser humano. Cuando una persona se dedica a atender los deseos de la carne, esa persona se aleja de la vida en el espíritu. Su vida espiritual se va acabando, porque esta persona solamente está nutriendo a ese espectro de su vida que es la carne, su naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa, amigos, es la que nos lleva al pecado. Nos lleva a distanciarnos de Dios, su palabra y su voluntad, y nos vuelve, como lo he reiterado ya mucho en el programa de hoy, nos vuelve autodestructivos. Pensemos el abuso de sustancias, de drogas, de alcohol, el vicio de la pornografía, la persona que no se sacia con lo que tiene en lo material y termina haciendo actos de corrupción, robando, mintiendo, engañando, la persona que es infiel en el matrimonio, la persona que cae en conducta pecaminosa, en lujuria. ¿Qué es todo eso? Es básicamente alguien dedicado a la autogratificación y alguien que abrió demasiado o de manera total su mente y corazón a las sus sugerencias, a los pedidos de su naturaleza pecaminosa o de la carne, como la Biblia así la describe. Y en cuarto lugar, finalmente, ¿cómo se originan tus tentaciones? Se originan cuando desoyes la voz del Espíritu y la voz de la palabra. ¿Qué sucedió en el desierto? Dice la Biblia que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea que si Jesús no escapó a la tentación del maligno, tampoco lo haremos nosotros. Pero interesantemente, esas tentaciones
que el diablo le planteó a Jesús, que fueron en 3 distintos ataques o episodios, las 3 se resolvieron con la misma respuesta. Escrito está de Dios así, escrito está de Dios así y escrito está de Dios así. 3 tentaciones diferentes. Y se resolvieron con el escrito está. Significa entonces que si nosotros atendemos el escrito está de Dios, si atendemos la voz de su palabra, si atendemos la voz de su voluntad, que se expresa en la Biblia, si atendemos la voz de su espíritu, vamos a desoír la voz de la carne. Pero cuando desoyes, ya pasándonos al otro extremo, cuando desoyes la voz del espíritu y de la palabra, entonces comienzas a escuchar la voz de tu naturaleza pecaminosa que te dice, quiero esto, aunque sea ilegítimo, aunque sea censurable, pero lo quiero y lo quiero y lo quiero, y tú terminas dándole gusto a ese yo pecaminoso que está dentro de ti. ¿Te das cuenta? Al desoír la voz de la palabra y del espíritu. Vuelvo a Santiago 1, 13 y 14, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Esto nos dio la base para la siguiente interrogante: ¿cómo se originan tus tentaciones ya en un aspecto más como escalonado, ¿no? La explicación. Se originan las tentaciones así. Número 1, se activan deseos no certificados por Dios y su palabra en ti. Número 2, te colocas en el centro de atención y con eso te abres a una cosa descomunal como es la gratificación de tus sentidos y pasiones. 3, abres tu mente y corazón a sugerencias de tu naturaleza pecaminosa, de tu carne. Y número 4, desoyes la voz del Espíritu y la palabra y entonces entras en el ámbito de la tentación. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Entiendes tus tentaciones? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.